Bienvenidas, bienvenidos al curso de Teoría Sociológica 1 de la UAM Azcapotzalco. Esta es la sesión número 3, objeto y método de la sociología de Durkheim. En esta ocasión revisaremos dos breves textos, que es Un hecho social y Curso de Ciencia Social, lección inaugural de Émile Durkheim, ambos publicados en la edición más reciente de las reglas del método sociológico y otros ensayos de metodología a cargo del Fondo de Cultura Económica en 2019. El objetivo de esta sesión es meramente introductorio. Se trata de identificar cuál es el objeto de estudio que Durkheim y compañía va a atribuir a la sociología, así como cuáles son algunos de los elementos que conforman el método que nos propone esta tradición de pensamiento. En esa medida nos vamos a centrar en dos aspectos. Por una parte, la definición de una ciencia positiva de la sociedad. ¿Cuál es el recuento que hace Durkheim en torno a la disciplina desde sus orígenes formulados por Augusto Comte hasta los avances recientes que él encuentra en particular en la sociología positiva alemana, por una parte? Por la otra, nos vamos a detener en aquello que Durkheim llama la ciencia de la moral y, en particular, en lo que denomina hechos sociales, concepto que se volverá un eje clave de su propuesta en la medida en que agrupa o trata de definir aquello que es el objeto de estudio de la sociología. Por otra parte, nos detendremos en algunos rasgos de su método. ¿Por qué? Porque para Durkheim es muy importante determinar cuál es la estructura de un grupo que produce el conjunto de hechos sociales que a él le interesan, cómo está relacionado ese grupo, cuál es su jerarquía, de qué elementos está compuesto, en suma, cuál es la morfología de ese grupo, de ese conglomerado de seres humanos. Y por la otra, le interesan también las instituciones que ese grupo produce y sobre todo qué funciones cumple y si esas funciones se pueden comparar con otras que se han presentado en otros grupos. Entonces pasemos ahora a la primera parte de la sesión, la definición de una ciencia positiva de la sociedad. Como ya hemos visto, tanto Comte como Durkheim buscan desmarcar a la sociología de las interpretaciones filosóficas y adoptar un punto de vista científico. ¿Por qué? Porque para Durkheim los hechos sociales son similares a los fenómenos naturales en la medida en que ambos se encuentran regulados. Y en esa medida es labor de la ciencia identificar las leyes que los regulan. Es por ello que para Durkheim la sociología está enfocada a esa búsqueda de leyes, a esta búsqueda de causas que producen ciertos hechos y que en la medida en que se trata de hechos distintos a los fenómenos naturales, debe surgir como de la ciencia, ¿no? Debe surgir una disciplina autónoma en donde se reconozca un objeto y un método propios. Este método, que tiene que ver justamente con la observación, con la sistematización, con la comparación de hechos sociales, va a permitir dar cuenta de cuál es la estructura de un determinado grupo o de varios, si es que se está haciendo un enfoque comparativo, cuáles son las instituciones que produce y qué funciones están cubriendo esas instituciones. Vamos pues a la definición y la trayectoria de la disciplina. Como vemos en la lección inaugural de Durkheim de su curso de ciencia social, la disciplina ha pasado por una cierta trayectoria que nos narra Durkheim en este
texto y que eso ha permitido ir profundizando en cuál es el objeto y el método propio de la disciplina, ¿no? Es decir, él nos presenta un recuento de las principales posturas que han surgido a lo largo del siglo XIX y hasta el momento en que él escribe en torno a la sociología como una nueva disciplina. Y dice, uno de los antecedentes inmediatos lo podemos encontrar en las ciencias económicas. Los economistas han sido los primeros en formular que fenómenos sociales, en este caso económicos, están sometidos a leyes naturales. Sin embargo, para Durkheim, el postulado de las leyes naturales, tal y como lo promueven los economistas decimonónicos, podemos incluso pensar en los economistas políticos de los que también habla y critica el marxismo, tienen una serie de obstáculos que impiden desarrollar esta idea de las leyes naturales en términos más fructíferos. Para Durkheim, por ejemplo, estas leyes naturales apuntan a leyes racionales que parten de la consideración de un ser humano abstracto, es decir, de un ser humano que carece de contexto y que además opera de forma racional. Cuando para Durkheim eso pues obedece más bien a el ideario de una cierta fracción de la sociedad que no encaja con lo que ocurre en el resto de los grupos sociales. Por otra parte, Durkheim nos presenta también el legado comtiano. Reconoce a este como el fundador de la sociología. Reconoce además que lleva a otro nivel la idea de las leyes naturales dentro de lo social en la medida en que reconoce que los fenómenos sociales son realidades únicas, realidades singulares, y que en esa medida la sociedad debe ser estudiada por una disciplina en particular, la sociología, a partir del método científico. Para Durkheim, este postulado, que sin duda alguna es fundamental para la emergencia de esta nueva disciplina, todavía nos presenta un objeto de estudio bastante indeterminado, bastante ambiguo. Todavía no queda claro cuál es esa naturaleza específica de la sociedad. Durkheim va a decir, la sociedad de hecho no existe. Lo que existen son sociedades, son distintos conglomerados de seres humanos que producen instituciones, que producen representaciones colectivas, particulares. Y además le pondrá otro pero a Comte. Va a criticar la perspectiva evolutiva que predomina en el enfoque de Comte, en donde se va de una menor a mayor complejidad, pero poniendo a los pueblos civilizados europeos como la cúspide de ese desarrollo, cuando para Durkheim este no es el caso. No hay una complejidad de los fenómenos sociales que vaya de menos a más, tomando solamente el desarrollo histórico europeo como el punto de llegada, digamos, de ese trayecto histórico. Él, por el contrario, va a considerar la comparación de distintos grupos sociales con distinto grado de desarrollo para encontrar instituciones comunes, aunque hayan sido, o funciones comunes, aunque hayan sido resueltas a partir de formas institucionales distintas. Es el caso de las formas elementales de la vida religiosa, donde
Durkheim va a tratar de rastrear estas formas elementales de clasificación de la vida religiosa y a relacionarlas con aquello que ocurre en sociedades cuya división del trabajo es profundamente distinta. Después, el propio Durkheim nos presenta también qué opina acerca de otra corriente sociológica muy en boga durante el siglo XIX, aquella representada por Herbert Spencer, donde, como nos recuerda Durkheim, Spencer equipara a la sociedad con un organismo, da cuenta de cómo esa sociedad está compuesta por distintos elementos que cumplen una función y hace una clasificación de tipos sociales y de subtipos. Para Durkheim, esto, a pesar de que es un avance respecto a Comte, todavía cuenta con este sesgo evolutivo que busca interpretar los fenómenos sociales como parte de una ley universal. Entonces, Durkheim no está de acuerdo tampoco con la postura de Spencer, pero sí va a estar de acuerdo con la sociología positiva alemana del XIX, donde ya se plantea la observación, la experimentación indirecta de los hechos sociales. Esto tiene que ver también con un rasgo biográfico del propio Durkheim. Él pasó mucho tiempo en Alemania y admiraba profundamente el trabajo de la sociología que se estaba llevando a cabo en ese país. Y buena parte de su labor a su regreso a Francia fue emular el modo de trabajo, las formas de organización de la sociología alemana. Ahora bien, pasemos al segundo aspecto. Como ya les he mencionado en otras ocasiones, Durkheim plantea una ciencia de la moral, una ciencia de las sociedades. Él habla de moral bajo el supuesto de que uno de los principales problemas que atraviesan su obra tiene que ver con la integración, con la cohesión social. Por eso le interesa aquello que nos une, aquello que nos ata como seres humanos. No es entonces una discusión ética, es la ligazón entre individuos, entre personas, donde esas interacciones producen formas de hacer, formas de sentir, formas de pensar que se van a imponer sobre esas mismas personas. Es decir, es la interacción entre individuos la que produce algo más, algo nuevo, que se objetiva como maneras comunes de hacer, de sentir y de pensar, y que después esas maneras se incorporan, vuelven a los individuos mediante la educación. Por eso, para Durkheim, la ciencia de la moral estudia las máximas y las creencias morales como fenómenos naturales en la medida en que está buscando causas y leyes. ¿Qué son entonces los hechos sociales para Durkheim? Primera, él reconoce que se trata de hechos distintos a fenómenos psíquicos o a fenómenos biológicos, es decir, son hechos que van más allá de las conciencias individuales, de aquello que pueda imaginar un individuo. Como vimos en otro video, para Durkheim hay una oposición entre individuo y sociedad. La sociedad se impone sobre el individuo. Y el individuo sin la sociedad, aunque sea el soporte de la sociedad, tendría una vida intelectual, sentimental, práctica, muy pobre de no encontrarse en sociedad. Entonces, por eso para Durkheim es muy importante enfatizar que los hechos sociales son distintos a los fenómenos psíquicos o distintos a los fenómenos biológicos, sino que son el resultado del actuar común, de estar con otros, ¿no? Entonces,
el grupo emerge como este mundo de creencias, tendencias, prácticas que se va a imponer sobre el individuo. Durkheim va a reconocer 3 características. Una, que los hechos sociales son producto de una elaboración colectiva, es decir, son objetivos, ¿no? No necesitan ser generales para existir. Puede haber hechos sociales solo compartidos por una cierta fracción de una sociedad, y eso no los hace perder el calificativo de hecho social en la medida en que son resultado de la elaboración colectiva de esa fracción de la sociedad. También son exteriores, es decir, que están fuera del individuo, y son coercitivos, son obligatorios, más allá de si se quiera o no. Se imponen sobre el individuo, se vuelven obligatorios. Y esa coerción puede ser directa, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a las normas jurídicas de alguna sociedad que distinguen los crímenes de aquel comportamiento correcto dentro del grupo, o indirectas, cuando no hay una sanción explícita, pero sí fáctica, ¿no? Es decir, una persona que se viste de forma inapropiada para asistir a algún evento puede ser objeto de burla por parte de otros, e incluso esa persona va a sentir vergüenza de sí misma al estar fuera del lugar en cuanto a la expectativa socialmente creada. En la lectura, Durkheim dice: si fuera industrial, nada me prohibiría trabajar con procedimientos y métodos del siglo pasado, pero de proceder así me arruinaría indefectiblemente. Esta cita de qué es el hecho social nos habla de la fuerza de ese hecho. Los seres humanos vivimos a partir de estas normas, de estas expectativas, de estas imposiciones sociales. Y si nos queremos rebelar frente a ellas, entonces vamos a notar toda su fuerza, ¿no? El industrial que desea trabajar con métodos que han quedado desfasados, muy probablemente lo único que va a lograr es su ruina, y no porque el resto de los industriales se pongan de acuerdo para lograr esa ruina, sino porque el propio actuar de esos otros industriales que trabajan con los últimos procedimientos genera una serie de modos de hacer, de conductas, de prácticas que van a elevar la productividad, y que eso irá en detrimento de ese industrial que prefiere trabajar con procedimientos o con métodos antiguos, ¿no? Entonces, no es que se pongan de acuerdo para que ese industrial vaya a la ruina, es la fuerza del hecho social, es la fuerza de las propias relaciones sociales de producción las que van a hacer que el industrial que usa métodos anticuados vaya a la ruina, pierda su negocio. Ahora bien, algo interesante que Durkheim nos plantea también en este texto tiene que ver con el grado de organización de los hechos sociales. Durkheim nos dice: existen 2 grados, uno que tiene que ver con una alta institucionalización del hecho social, en donde nosotros podemos reconocer de forma explícita códigos jurídicos, reglas morales, dogmas religiosos, sistemas financieros como el capitalismo, pero también existen otros hechos sociales que tienen un bajo grado de institucionalización, como las corrientes sociales de entusiasmo, de indignación, de piedad, ¿no? Es decir, las multitudes que podemos encontrar
en una manifestación, en un concierto, en un partido de fútbol, ¿no? En la congregación, pues, de una multitud en un cierto lugar. Y que esas corrientes que están cargadas además de energía emocional son externas al individuo, ¿no? O sea, no son producidas por él en sí mismo, sino solo por la relación social que se establece con los otros, por la fuerza de la multitud, y en esa medida arrasar a los individuos, ¿no? No solamente no forma parte de de sus sentimientos individuales, sino que es producto de la exposición del individuo a la multitud, sino que se arrasa también. Por eso, señala Durkheim, hay una distancia inclusive entre las emociones individuales y las emociones colectivas. Aquello que los individuos sienten de forma aislada no es lo mismo de lo que sienten cuando están con otros. Inclusive uno puede hasta desconocer la conducta que ha tenido con otros, ¿no? Entonces nos habla otra vez de esta oposición entre individuo y sociedad. Ahora, ¿cuál es la manera en que la sociedad entra en nosotros? Bueno, a partir de la educación. Si, como ya dijimos, los seres humanos creamos la sociedad, pero la sociedad también entra en nosotros, ¿no? Para Durkheim la educación es la manera entonces en que se constituye al ser social. De hecho, él dice, toda educación es un esfuerzo continuo por imponer al niño formas de ver, de sentir, de actuar, a las cuales no llegaría espontáneamente, ¿no? El individuo no es nada sin la sociedad, pero al mismo tiempo es el soporte de aquella, ¿no? La sociedad penetra en los individuos. Y aquí aparece entonces el problema de la coerción. Una vez que uno adquiere ciertos hábitos, la coerción pareciera inútil, deja de sentirse como tal. El carácter imperativo del hecho social queda desdibujado en la medida en que ya forma parte de nosotros mediante los hábitos. Ahora bien, ¿cómo vamos a aprender entonces lo intangible? Bueno, Durkheim nos dice hay dos vías. Primero, si reconocemos esas fuerzas que coaccionan a los individuos, ¿no? Los ejemplos que Durkheim nos pone tienen que ver con cómo cuando nos rebelamos a ciertas instituciones, a ciertos estereotipos, a ciertos roles, podemos ver la fuerza de lo social en la medida en que nuestra conducta va a ser castigada, va a ser sancionada, va a ser repudiada por el colectivo. Pero también lo podemos observar a través de las regularidades estadísticas que, como Durkheim dice, dejan ver el estado del alma colectiva. Y en esa medida, dice Durkheim, nosotros podemos observar hechos sociales a partir de esta estadística, ¿no? Las tasas de matrimonio, las tasas de suicidio, las tasas de divorcio, nos hablan de estas regularidades sociales que son distintas a los motivos por los cuales cada persona se casa, se divorcia, se suicida. Nos deja ver entonces el estado del alma colectiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Y nos abre preguntas también, ¿no? ¿Por qué ciertos grupos tienen mayor propensión al suicidio que otros? ¿Por qué ciertas edades tienen mayor propensión al suicidio que otras? ¿Por qué ciertos géneros utilizan ciertos instrumentos para suicidarse? ¿Por qué tales edades están relacionadas con el incremento de la tasa de matrimonio? En fin, nos permite hacer una serie de correlaciones que no podríamos ver a simple vista, que escapan de la percepción inmediata y que solo a partir de la identificación de regularidades estadísticas y de la correlación de variables, estas saldrían a la luz. Y bueno, eso finalmente nos va a permitir
establecer, por una parte, cuál es la función que cumplen estas instituciones sociales, ¿no? Y dentro de qué tipo de estructura se dan estas funciones, ¿no? Es decir, para Durkheim es muy importante distinguir entre la estructura de un grupo, las instituciones que produce y las funciones que esas instituciones cumplen. Y además, como está buscando llevar a cabo un método comparativo, nos permite ver cómo distintas sociedades con distintas instituciones resuelven ciertos problemas a partir de ciertas funciones. Y bueno, eso sería todo para esta lectura. Como ya hemos visto, pues se trata de algo meramente introductorio que vamos a profundizar en el siguiente video. Hasta aquí una breve recapitulación de lo que hemos visto. ¿Cuál es el objeto de estudio para Durkheim? Bueno, pues son los hechos sociales que tienen varias características, entre ellas que son producidos de forma colectiva, que son exteriores al individuo, que son impuestos al individuo y que en esa medida se vuelven obligatorios para éste. Y después nos va a presentar Durkheim una primera necesidad de las explicaciones sociológicas, distinguir entre la estructura de los grupos, las instituciones que se producen, las representaciones colectivas que emanan de los grupos y las funciones que esas instituciones cumplen. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.